Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Con el placer de saludarle, le damos la bienvenida a este su espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, nuestro agradecimiento a todas las televisoras públicas en la República Mexicana, así como América Latina y el Caribe, que siguen esta transmisión. Y también, como de costumbre, queremos ponernos a sus órdenes y para ello le ofrecemos nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook y Twitter como Canal 44 TV y estamos a la espera de sus comentarios, al igual que por la vía de WhatsApp. También a sus órdenes el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe, nos interesan sus comentarios, su opinión a propósito de este espacio y sus contenidos. Y entramos de lleno en la información. Vamos en este momento a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Vamos al reporte que nos ofrece Verónica López. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID en el mundo superan los 164,7 millones según los datos de la Organización Mundial de la Salud, y el total de los fallecidos sobrepasa los 3,4 millones. El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 33 millones de contagios y por encima de los 588.000 fallecimientos. Le sigue la India, con 25,7 millones de diagnósticos y 287.000 muertos. Y a continuación está Brasil, que rebasa los 15,8 millones de infecciones y alcanza 441.000 decesos. Por regiones, América supera los 65 millones de casos positivos y 1,6 millones de muertes. Le sigue Europa con 54 millones de contagios y más de 1,1 millones de fallecidos. Y el sudeste asiático rebasa los 29 millones de positivos y ronda los 360.000 muertos. En la última semana, el número de casos y muertes globales siguió descendiendo. La pandemia remite en casi todo el mundo, incluso en el sudeste de Asia, que había registrado los mayores incrementos en los meses pasados. Según el último informe de la OMS, ahora contabiliza un 12% menos de contagios, aunque las muertes han crecido un 7% en los últimos 7 días. El descenso de los contagios es aún más acusado en Europa. Los nuevos casos han caído un 60% en el último mes. Los datos confirman la tendencia descendente a medida que avanza la campaña de vacunación. La OMS ha pedido precaución en la desescalada con la llegada del verano. Asegura que el progreso es frágil y hay precedentes de que una evolución positiva se puede revertir rápidamente. La vacunación avanza, pero lo hace a distinto ritmo en cada territorio. Chile lleva a cabo uno de los procesos más rápidos y exitosos del mundo. Ya tiene al 50% de su población objetivo vacunada con pauta completa. Sin embargo, la vacunación se ha ralentizado en los países africanos por la falta de suministros de dosis desde la India. La grave crisis que vive el país asiático le ha obligado a usar todas las vacunas disponibles y a frenar la exportación. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Continuando con más información, reconocen diferencias para realizar una autopsia en personas que perdieron la vida por COVID-19. Cuando comenzaron los primeros fallecimientos por la COVID, se decía que no se tenía que realizar autopsias debido al riesgo de contagio. Incluso en algunos países los cuerpos eran sacados en cajas de cartón directo a cremar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, desde el principio, emitió varias recomendaciones para el manejo de los cuerpos, para reducir el posible contagio. Entre las recomendaciones de la organización está el realizar la autopsia en una sala con ventilación adecuada, limitar el personal que participa en ella y portar equipo especializado. México también realizó su propia guía para el manejo de cadáveres, en donde explica que el estudio post-mortem deberá practicarse solo en caso de que sea estrictamente necesario, considerando el mínimo de personal y solo si se puede garantizar que se realice en un ambiente seguro, cumpliendo las recomendaciones de bioseguridad y uso adecuado del equipo de protección personal.
Este documento, elaborado por la Secretaría de Salud Federal, señala que en el caso de una necropsia médico-legal, se realizará el traslado del cadáver al servicio médico forense para lo conducente. También recomienda que se realice en una habitación ventilada, evitar salpicaduras al manejar los órganos, sobre todo del tejido pulmonar y los intestinos, además de desinfectar con agua, jabón y cloro las superficies que se utilizaron. Pero en la realidad, muchas personas señalaron que a su familiar fallecido no le realizaron la autopsia, por lo que la dependencia federal explicó que ante la gran cantidad de personas fallecidas en el punto álgido de la pandemia, si una persona fallece en el hospital internada por COVID-19, no se hará el estudio, porque se cuenta con un antecedente. Sin embargo, si una persona muere en su hogar, sí debe realizarse, informó Rocío López Fonseca. Nuestro médico infectólogo de cabecera, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, indicó que los estudios post-mortem revelan sobre los daños severos que el virus SARS-CoV-2 deja en el organismo y las infecciones secundarias, por lo que la causa de muerte es por falla múltiple. El mundo científico, la academia, ha avanzado importantemente y empezó precisamente a explorar a través de estudios de autopsia qué ocurría con las personas que habían perdido la vida ante un episodio de COVID-19. Y en la actualidad hay múltiples estudios, algunos de ellos incluso han sido documentados de forma conjunta por algunas revistas científicas en los que se ha descrito lo que macroscópicamente, pero también microscópicamente ocurre en órganos y tejidos de quienes perdieron la vida por COVID. Tienes toda la razón, al principio había mucha incertidumbre, sobre todo por motivo de seguridad al personal de la salud que maneja cadáveres y que en todo caso habría de realizar algunas de estas autopsias. Se realizaron autopsias tanto parciales como autopsias totales. Las autopsias parciales, como su nombre lo dice, son aquellas en las que se toman muestras de algunos órganos para hacer estudios microscópicos, para hacer estudios moleculares, etc. Y en las autopsias totales, bueno, se hace una búsqueda en la mayor parte de órganos y sistemas sobre estos hallazgos. Bueno, ¿qué es lo que se ha encontrado en la mayor parte de estos estudios? Número uno, se ha encontrado un alto porcentaje de microcoagulación, microtrombos en órganos vitales. Los más importantes, el pulmón, el corazón, los riñones, el cerebro, el hígado y de igual manera en muchas áreas de la circulación, tanto arterial como venosa. Ese posiblemente ha sido el hallazgo más importante en todos los estudios publicados al momento. Y tanto se han encontrado estos trombos en arterias y venas de grueso calibre, como también en la microcirculación. Los hallazgos son en el 80 a 90% de las personas que fueron sometidas a un estudio de autopsia. Otro de los hallazgos es evidentemente en el pulmón, con lo que se conoce como edema alveolar, la presencia de líquido en los alvéolos pulmonares y mucha inflamación en la vasculatura del pulmón, como también mucha inflamación en la vía respiratoria, tanto en la vía respiratoria de gran calibre como en la pared de los alvéolos pulmonares. Otro de los hallazgos han sido infecciones secundarias. Infecciones secundarias se han encontrado en aproximadamente el 35% en los estudios de autopsia. Estas infecciones secundarias se refieren
básicamente a aquellas adicionales a las que se presentan directamente por el virus SARS-CoV-2. La mayor parte de estas infecciones secundarias son de tipo bacteriano y por hongos. Hay un hongo que particularmente a pacientes que están intubados y a pacientes que están en estado crítico con COVID-19 ha generado infección secundaria y este hongo se llama Aspergillus. Hay otro hongo que frecuentemente infecta a estos pacientes que se llama Cándida. Y entre las bacterias más comúnmente encontradas se encuentran bacterias que forman parte del grupo de patógenos que se transmiten en el ámbito hospitalario, lo que llamamos infecciones hospitalarias, y que se presentan más comúnmente en los pacientes que están con intubación endotraqueal y que están, pues nosotros en el campo de la medicina les llamamos multiinvadidos, en términos de catéteres, de tubo endotraqueal, etcétera. Es decir, todo lo que como personal de la salud debemos hacer para tratar de salvar la vida de estos pacientes. Estos pacientes frecuentemente tienen catéteres venosos múltiples, tienen el tubo endotraqueal o traqueostomía, tienen sonda urinaria por el estado crítico y gravedad que tienen estos pacientes, y eso condiciona o hace más frecuentes las infecciones en el ámbito hospitalario. Entonces también ese ha sido otro de los frecuentes hallazgos en los estudios post-mortem de estos pacientes. Y finalmente, otro de los hallazgos muy comunes, sobre todo en riñones, es lo que se conoce como una glomerulonefritis. Es una inflamación en los glomérulos, que son la parte funcional del riñón, causada por la propia respuesta inmune de los pacientes. Entonces, los pacientes con COVID-19 fallecen porque tienen fallas multiorgánicas, en donde ocurre una inflamación muy severa de todos los órganos y sistemas, ocurre microtrombosis en la mayor parte de órganos y sistemas, porque pueden ocurrir también infecciones asociadas que pueden llevar a estado de choque severo, choque séptico, y también por falla renal. Son las principales causas que pueden llevar a un paciente con COVID a la defunción y concuerda con estos hallazgos en los estudios post-mortem. Una autopsia y los estudios alrededor de aportan información valiosa al médico, al personal de la salud, a la ciencia, a la academia, para poder desarrollar tanto medidas terapéuticas como medidas de detección temprana que puedan salvar más vidas. En la medida en que se conocieron estos hallazgos de autopsia, nos dimos cuenta que era importante, muy importante, detectar de forma temprana cuando un paciente estaba entrando a una fase de altos niveles de coagulación, y entonces actuar utilizando anticoagulantes modificó mucho el curso de la enfermedad y generó condiciones de mayor sobrevida en los pacientes con COVID-19. Estos hallazgos también nos mostraron la importancia de utilizar fármacos antiinflamatorios como dexametasona, corticosteroides, como medicamentos inhibidores de citocinas, etcétera. Pero creo que los dos aspectos más importantes fueron esos: la de la utilización oportuna de anticoagulación, de anticoagulantes, y la utilización oportuna de fármacos con actividad antiinflamatoria, que eran de alguna manera los hallazgos de autopsia que nos indicaban que por ese motivo alcanzaba la gravedad de un paciente determinado con COVID. Permítanos una breve pausa. Enseguida continuamos con usted.
Agradecemos el que continúe con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Analizan autopsias en 5 niños en Brasil. Los síntomas son atípicos. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y del Instituto Adolfo Lutz encontraron la alta capacidad del virus SARS-CoV-2 para invadir y causar daño a los tejidos. Es uno de los factores que inducen el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, desencadenando una variedad de manifestaciones clínicas que incluyen, además de fiebre persistente, dolor abdominal, dolor cardíaco y convulsiones. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista eClinical Medicine del grupo Lancet. La profesora y coordinadora del proyecto, Marisa Dolnikov, explicó que la acción directa del virus sobre los tejidos de diferentes órganos es una de las razones por las que los niños con este síndrome tienen una respuesta inflamatoria exagerada y alterada a la infección. Los investigadores realizaron una autopsia a 5 niños que murieron a causa de la COVID-19 en Sao Paulo, un niño y 4 niñas entre 7 meses y 15 años. 2 niños tenían enfermedades graves antes de esta infección. Uno de ellos tenía cáncer y el otro un síndrome congénito. Los otros 3 estaban sanos y desarrollaron el síndrome inflamatorio con distintas manifestaciones clínicas. Uno presentó inflamación cardíaca, miocarditis, otro inflamación intestinal, colitis, y el tercero encefalopatía aguda, que desencadenó en convulsiones. Los niños con enfermedad grave preexistente tuvieron un COVID grave, clásico. Las autopsias se realizaron mediante un método mínimamente invasivo, en el que se recolectan muestras del tejido de todos los órganos mediante punción, guiadas por imágenes generadas por un ultrasonido portátil, informó Elizabeth Ortiz. El médico infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe sobre la etapa crítica del paciente de COVID-19 al presentar inflamación y factores de coagulación, resultado de la infección por el virus SARS-CoV-2. Cuando el virus entra al organismo, ese virus se une a células del árbol respiratorio, pero también a muchas otras células en el tracto gastrointestinal, en el sistema nervioso central, etc. Células que se encuentran en el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio vascular? Es la capa más interna de los vasos sanguíneos, para decirlo de una forma sencilla. Esas células tienen un receptor del que hemos hablado muchas veces aquí. Es como la puerta de entrada al virus. Ese receptor puerta de entrada se conoce como enzima convertidora de angiotensina tipo 2. El virus llega y a través de la proteína más superficial, conocida como espícula o espicular, se une a ese receptor, a esa puerta de entrada, entra el virus a la célula y empieza a generar una serie de cambios en el interior de la célula para poder tener su propia reproducción. El virus toma la maquinaria de la célula para reproducirse de manera continua. Una vez que esto ha ocurrido, el sistema inmune empieza a responder, pero ese sistema inmune genera la liberación de una serie de proteínas inflamatorias que se liberan habitualmente de unas células llamadas macrófagos. Y esas proteínas inflamatorias, como su nombre lo dice, empiezan a inflamar a los vasos sanguíneos. Al inflamarse los vasos sanguíneos, se libera otra pequeña molécula conocida como factor activador plaquetario. Y esa molécula en el interior del vaso sanguíneo, al liberarse, activa el sistema de coagulación y también activa a algo que llamamos agregación plaquetaria. Las plaquetas son las células de nuestra sangre que se encargan de generar coágulos, que se encargan de reparar las heridas, para decirlo de forma sencilla. Y por ese motivo, al activarse los sistemas de coagulación y la agregación de las plaquetas, es que se forman esos coágulos sanguíneos, coágulos pequeños, frecuentemente microcoágulos. Cuando esto se da en cascada, cuando esto se da a gran escala,
empiezan a fallar los órganos, porque los órganos necesitan una adecuada circulación. Entonces, eso es lo que ocurre desde un punto de vista, digamos, molecular y microscópico. Por eso, pero tenemos exámenes de laboratorio que nos ayudan a determinar cuando un paciente está evolucionando en esas etapas de la inflamación y de la procoagulación, y cuando nosotros detectamos en un paciente estos hallazgos, tenemos que actuar rápidamente con las medidas farmacológicas que hemos comentado aquí, de utilizar antiinflamatorios, corticosteroides, inhibidores de citocinas, inhibidores de la coagulación o anticoagulantes, habitualmente heparina, pero también se pueden utilizar otro tipo de anticoagulantes, y eso es lo que ha cambiado mucho el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Cada día tenemos menos letalidad, Belén, afortunadamente. Al inicio de la pandemia la letalidad empezó en 3.5, luego subió hasta casi 7 de letalidad, más o menos en agosto del 2020, y luego empezó a bajar de nuevo progresivamente a nivel tal que en estos momentos la letalidad está de nuevo en el 3% global. ¿A qué se debe esto? A todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la pandemia, a estos aspectos académicos que fuimos aprendiendo y que nos permitieron actuar de manera oportuna. Pero volviendo al tema central de este programa, precisamente de ahí la utilidad de las autopsias. Autopsias que al principio se realizaron pocas, por lo que bien señalabas, respecto de la incertidumbre, de la seguridad que tenía el propio personal para poder realizar el estudio post-mortem, por el riesgo que implicaba también de la transmisión de la enfermedad, que poco a poco, con las medidas sanitarias y con los protocolos de protección, fueron llevando a que se realizaran cada vez más estudios post-mortem, y ahora, insisto, tenemos publicaciones, por ejemplo, hay una publicación relativamente reciente con alrededor de 370 casos de autopsia en pacientes con COVID-19, que prácticamente los hallazgos que hemos aquí comentado son los que fueron identificados a través de estos estudios. Doctor, usted ya lo ha dicho, pero quisiera reiterar la pregunta porque nos lo han estado preguntando. ¿No están prohibidas las autopsias para pacientes que murieron por COVID-19? Definitivamente no. Incluso el mundo de la medicina, el mundo de la academia, de la ciencia, agradece infinitamente a aquellas familias que aceptaron en algún momento el que se pudiera realizar algún estudio de autopsia en pacientes con COVID-19, porque eso nos ha enseñado muchas cosas, nos ha permitido aprender una gran cantidad de conceptos relativos a esta enfermedad que se han puesto precisamente al servicio del resto de la humanidad para lograr disminuir la letalidad de la misma, y que indudablemente, Belén, van a representar esos avances futuros para poder tener fármacos adecuados contra la enfermedad y que nos van a permitir tener en su momento medidas terapéuticas más oportunas. Ahora es mucho más común el escenario en donde sí existe una despedida incluso en ocasiones algunas horas antes de que lamentablemente una persona pierda la vida, cuando se visualiza ya un pronóstico muy sombrío, se dan esas oportunidades con las medidas de protección adecuadas para tal propósito, y eso pues evidentemente al inicio de la pandemia era impensable, y recordamos esos escenarios tan dolorosos en donde no ocurrieron esas despedidas y generaron mucha mayor dificultad para cerrar ese ciclo con tanto impacto psicológico de perder a un ser querido sin estar en la cercanía que
que en esos momentos es necesaria para quien parte y para quienes se quedan sufriendo esa partida. Regresamos con más información. Permítanos un momento. Avanzando con más aquí en Coronavirus, la pandemia. Europa establecerá el certificado verde digital de vacunación. Desde el año pasado, los países de todo el mundo buscan alternativas para reactivar de manera segura el turismo y el comercio en sus naciones, por lo que ya trabajan para implementar algún tipo de certeza a los viajeros y los países de destino. En la Unión Europea, se espera que entre en funcionamiento a partir de junio el certificado verde digital de vacunación, llamado también como pasaporte COVID. El objetivo es facilitar la movilidad de la Unión Europea durante el verano. Se trata de un documento que busca garantizar la protección de la salud pública y permitirá retomar progresivamente la actividad económica de forma segura. Se trata de un certificado digital personal con código QR virtual o papel, que contendrá la información sobre el portador del documento. Se detallará si ha sido vacunado contra la COVID-19. Además, contará con el resultado negativo de la prueba diagnóstica y prueba de que se ha recuperado de la enfermedad en caso de haberla padecido. Las autoridades europeas aclararon que no se trata de un pasaporte, no es un documento de viaje y no será un requisito para viajar, sino que será una herramienta para facilitar la movilidad. Las comunidades autónomas de la Unión Europea serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico QR. El Ministerio de Salud también emitirá los certificados. Asimismo, también deberán participar los laboratorios que se encargarán de facilitar información para que puedan emitirse los documentos, informó Rocío López Fonseca. El médico Héctor Raúl Pérez Gómez nos menciona que las constancias médicas son importantes para identificar antecedentes de vacunación. Sin embargo, pues se pronuncia en contra de que sea un requisito obligatorio, toda vez que pueden violentar los derechos humanos. En cualquier procedimiento médico, y esto incluye una vacunación, se debe tener constancia de el haber tenido ese beneficio, y particularmente por el antecedente epidemiológico, clínico, porque incluso por eso existen las cartillas de vacunación para la población infantil. Uh-huh. Existen cartillas de vacunación para adultos mayores, etcétera, y tienen como propósito eso, ir teniendo un expediente respecto de los biológicos que te fuiste aplicando, pero es similar el caso de un expediente clínico, un expediente médico, de todo lo que a lo largo de la vida va teniendo un individuo respecto de su atención a la salud, pues debe existir constancia. El tener un documento que marque con claridad ese antecedente de vacunación, en mi opinión muy particular, no debe ser un requisito mandatorio para el poder ingresar a un determinado país. Uh-huh. Y esto lo comento porque recordemos también que existe dentro del ámbito de los derechos humanos. Así es. El relativo al libre tránsito, evidentemente cuando no existe una disposición jurídica en contrario. Así es. Entonces, es importante, pero no debe ser motivo para limitar el que una persona pueda en un momento dado viajar. Y ahorita comento porque además inmunidad no solo la generan las vacunas,
También inmunidad se genera a través de infección natural. Cierto. Pero también algo que sí debe ser mandatorio es el uso de protección. Entonces, creo que hay muchas vetas de análisis con respecto a este tema en específico. El ritmo con el que ha ocurrido la vacunación en el mundo es muy diferente. Mientras que Estados Unidos ya ha alcanzado a prácticamente la mitad de su población vacunada y con el esquema completo, en algunas otras partes del mundo no se ha alcanzado ni el 10% de vacunación en la población. Claro que los lineamientos que emitió el Centro para Control de Enfermedades de Atlanta hace un mes ya aproximadamente respecto de poder dejar el cubrebocas en algunos escenarios cuando todos los presentes en una reunión han estado ya vacunados, puede darse en circunstancias de mayor seguridad cuando todos están vacunados. Sin embargo, insisto, esto creo que no puede aplicarse de manera generalizada por la diferencia en el porcentaje de población vacunada en un determinado país o en una determinada región. Y también pienso que debemos llevar las cosas con mayor gradualidad y con mucho cuidado por las nuevas cepas. Particularmente hay dos, sí, claro, que en estos momentos algunos reportes científicos señalan que podrían ser cepas con algún nivel de resistencia a la respuesta inmune generada por la vacuna, la sudafricana y la cepa que en este momento es prevalente en la India. Entonces, creo que debe haber todavía mucha precaución en esa transición a el dejar de utilizar cubrebocas en la población vacunada. Debe haber precaución en eso todavía. Debemos aprender de lo que otros países vivieron. Algunos países europeos, por ejemplo, Francia, Italia, España y también Inglaterra, tuvieron después de una segunda ola una disminución de la curva pandémica, pero después tuvieron algunos rebrotes, no generalizados, pero en algunos casos, como por ejemplo el caso de Reino Unido, obligó a un tercer confinamiento social por motivo de los números y también de estar observando un incremento en la ocupación hospitalaria. Y fue en un momento, ojo con esto, José Ángel, en que ya Inglaterra llevaba también cerca del 50% de su población vacunada. Fue el país que para ese momento tenía liderazgo en cuanto al porcentaje de vacunación. Situación parecida ocurrió con Chile. De los países de América Latina, Chile hace un par de meses, con el liderazgo de vacunación, sufrió de cualquier manera un rebrote que lo llevó de nueva cuenta a un confinamiento. Y esto nos debe entonces alertar al hecho de que si bien la vacuna es fundamental, no lo es todo. Probablemente va a tener mucho más impacto cuando alcancemos 80% de la población vacunada y cuando estemos ante la certidumbre de que las vacunas en uso tienen buena cobertura contra todas las cepas que se han ido identificando a lo largo de los últimos meses, sudafricana, brasileña, la británica, la de la India, la cepa de Japón, etcétera, 3 cepas norteamericanas. Entonces, necesitamos también tener certeza al respecto de que las vacunas estén brindando la cobertura idónea y que el 80% de la población mundial esté vacunada. Para entonces, creo que podremos tener un poco más tranquilidad y podremos estar en mayor certeza de poder dejar algunos elementos de protección como el uso de cubrebocas, etc. Cualquier procedimiento médico se debe llevar a cabo bajo consentimiento y bajo plena voluntad.
Partiendo de ese principio elemental, hay un porcentaje de la población que no quiere vacunarse. Sí. Todavía, alrededor del 10 a 20% de la población está indecisa respecto de la vacunación. Esas personas tienen necesidad de viajar también. Claro. Y no les puedes restringir ese derecho por el no tener la vacuna. Ahí creo que la alternativa debe ser el solicitarle a personas que con esta decisión sigan portando cubrebocas, sigan protegiéndose adecuadamente, pero también creo que en esos casos en particular lo que deben funcionar son las alertas sanitarias. Una alerta sanitaria es la que se brinda a los ciudadanos para decirles: usted quiere viajar a tal región del mundo, tenga en consideración lo siguiente. 1, lo ideal es que se vacune porque existe una alta prevalencia de la enfermedad en dicha región. Pongamos como ejemplo la India en este momento. Número 2, debe protegerse en todo momento. Y número 3, las alertas sanitarias llegan a un grado tal que pueden sugerirle a la ciudadanía, y lo hace Estados Unidos con frecuencia, que no viaje a tal lugar. Es decir, pero son recomendaciones. Tenemos un reporte con Nora Quintanilla, un reporte desde Nueva York. Acompáñenos con la corresponsal de EFE, Nora Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues este miércoles en Nueva York, la población vacunada ya puede quitarse el tapabocas en casi todas las situaciones, siguiendo las recomendaciones de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, que lo han recomendado para todo el país. Los restaurantes, tiendas, gimnasios ya pueden también operar a plena capacidad si revisan ese pasaporte COVID o prueba de la vacuna, de que la persona se ha inmunizado totalmente. Los cines y los estadios abrirán también a plena capacidad para las personas vacunadas en secciones especiales, pero quienes no lo estén deberán todavía acudir a unas zonas especiales en las que se guarden los 6 pies de separación, como se ha hecho hasta habitualmente. A finales de mes también terminan los toques de queda de los bares que han estado cerrando más pronto, y el metro de Nueva York ya abre a plena capacidad durante las 24 horas después de estar muchos meses cerrando por las noches para realizar labores de limpieza. Y es que la ciudad de Nueva York espera un verano de turismo y está ofreciendo vacunas de una dosis de Johnson & Johnson a los turistas en lugares muy atractivos como Central Park, Times Square, Grand Central Station. Se ha gastado $30 millones en una campaña de turismo sin precedentes para volver a recuperar esos flujos de turistas que dejaban unos grandes ingresos en la ciudad. El 1 de julio es la fecha de la vuelta a la normalidad, aunque Broadway vuelve en septiembre y tiene las entradas ya a la venta, a la espera de decidir si se exigirá a todos los asistentes a esos teatros famosos que estén vacunados. Los datos del coronavirus han mejorado mucho en las últimas semanas, con unas cifras muy diferentes a las de la última primavera, cuando la ciudad y el estado fueron epicentro de la pandemia. Exactamente la mitad de los residentes se han puesto una dosis de la vacuna y los casos están en niveles de septiembre, con una proporción de positivos respecto a pruebas en torno al 1%. Aún así, las autoridades están dando incentivos para que se vacune cada vez más población, los que dudan o los que tienen miedo, regalando entradas, por ejemplo, para los partidos de béisbol en una ciudad muy aficionada a este deporte, y también otros servicios, pues como desde cervezas hasta patatas fritas junto con la hamburguesa gratuitas, descuentos en las tiendas, etcétera. Reportó desde Nueva York para el programa Coronavirus, la pandemia, Nora Quintanilla. Una breve pausa y continuamos con usted aquí en Coronavirus, la pandemia.
Agradecemos el que continúe con nosotros. Mucho se discute, y principalmente por parte de quienes objetan la vacuna, respecto el por qué, si ya se ha aplicado esta, aún se presentan casos de infección. Los CDC en Estados Unidos advierten que si se contrae COVID-19 tras la vacuna, los síntomas podrían ser menos graves. Un pequeño porcentaje de personas completamente vacunadas contra COVID aún se van a contagiar, advierten los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC. Explican que por lo general el cuerpo tarda aproximadamente 2 semanas en generar protección después de la vacunación, entonces una persona podría enfermarse si la vacuna no ha tenido suficiente tiempo para brindar la protección. También es posible que algunas personas completamente vacunadas tengan infecciones, pero que no presenten síntomas. Aunque un pequeño porcentaje de personas completamente vacunadas se enfermará, la vacuna protegerá a la mayoría de las personas del contagio. También hay alguna evidencia de que la vacunación puede hacer que la enfermedad sea menos grave en las personas que se vacunan, pero aún así se enferman. A pesar de esto, algunas personas completamente vacunadas aún serán hospitalizadas y morirán. Sin embargo, el riesgo general de hospitalización y muerte entre las personas completamente vacunadas será mucho menor que entre las personas con factores de riesgo similares que no están inmunizadas. Los CDC están monitoreando los casos de avance de la vacuna COVID-19 en busca de patrones. El objetivo es identificar cualquier patrón inusual, por ejemplo, tendencias en la edad o el sexo, las vacunas involucradas, las condiciones de salud subyacentes o cuál de los virus del SARS-CoV-2 enfermó a estas personas, pero hasta la fecha no se han detectado patrones inusuales en los datos que han recibido los CDC, informó Elizabeth Ortiz. Para el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, una persona que se infecta por el virus SARS-CoV-2 después de vacunarse es por la generación de anticuerpos, además de que protege el biológico, protege más de la enfermedad COVID-19 que por la infección. Esa pregunta siempre ha estado presente desde el momento en que se diseñaron vacunas contra esta enfermedad. Y desde el momento en que se empezaron a llevar a cabo los ensayos clínicos, particularmente de fase 2 y fase 3, que son los ensayos a mayor escala, y en el caso particular de las vacunas que se están utilizando en todo el mundo en este momento, en diferentes momentos escuchamos que las vacunas tienen un determinado porcentaje de eficacia. Muy bien. Frecuentemente escuchamos que tienen una eficacia, por ejemplo, del 75% contra síntomas, del 95% contra gravedad y muerte. Cuando entonces se habla de ese 75% con respecto a síntomas leves o con respecto a sintomatología, se asume en automático que en los ensayos clínicos fueron encontrados casos de enfermedad después de vacunación, pero en esa modalidad leve. Y entonces, cuando se hace un comparativo, porque así fueron diseñados los ensayos clínicos de todas estas vacunas, que por cierto muchos de estos ensayos continúan, no porque se hayan abierto ya a su uso generalizado en el mundo, los ensayos clínicos fueron suspendidos. Claro que no, continúan los ensayos clínicos. Porque lo que hay que terminar de contestar, entre otras cosas, es exactamente el motivo de la pregunta del día de hoy. Pues bien, durante esas fases de los ensayos clínicos, al comparar el grupo que recibió vacuna con el grupo que recibió placebo, se encontró que quienes recibieron la vacuna tuvieron un porcentaje mucho menor
sustancialmente menor de enfermedad leve o moderada o de enfermedad grave al tiempo de seguimiento comparado con quienes recibieron placebo. Bajo ese diseño metodológico es que se habla de eficacia y seguridad. Claro que para esto, en un momento mucho anterior, el análisis sobre la respuesta inmune fue otro de los objetivos estudiados para los diferentes biológicos, es decir, la generación de anticuerpos, la generación de células del sistema inmune, de células T helper o T de ayuda, etcétera. Vamos, esa fue una parte de los primeros ensayos clínicos, de las primeras fases de ensayos clínicos, y la siguiente fue ya al seguir a estos pacientes a lo largo de los meses, quienes se volvieron a infectar, quienes no se infectaron, y al comparar los dos grupos, los que recibieron placebo versus quienes recibieron la vacuna, es que se determinaron estos números de eficacia. Entonces, se asume que la vacuna te protege contra enfermedad grave, contra enfermedad que te puede llevar al hospital, que te puede llevar a una terapia intensiva, que te puede llevar a la muerte. Claro. Pero la protección que te brinda contra infección, que es diferente infección y enfermedad, así es. Es menor. Entonces, una persona vacunada, claro que se puede volver a infectar. El virus es un patógeno que se transmite por vía respiratoria. Si una persona porta cubrebocas o si las personas en una convivencia están portando cubrebocas, es evidente que la transmisión se reduce a incluso niveles tan bajos como menos del 10%, portando adecuadamente el cubrebocas. Pero si una persona infectada no porta cubrebocas y alguien tiene contacto a menos de 1.5 metros de distancia, incluso el solo estar platicando a lo largo de 10 o 15 minutos representa un riesgo muy alto de transmisión de la enfermedad. Pensemos que la persona infectada no tiene aún síntomas y pensemos que quien está teniendo la conversación está vacunado o vacunada. El virus de quien lo porta puede llegar a la vía respiratoria de quien está vacunado, porque no hay entonces un mecanismo de barrera como el cubrebocas. Y al llegar a la vía respiratoria, en ese momento se pueden infectar células de sus vías respiratorias superiores o de las vías respiratorias más profundas. Ahí ocurrió infección, aunque esa persona estuviera vacunada. En algunas horas puede aparecer la respuesta inmune que se había generado por la vacuna para proteger de que este patógeno no se disemine a otros órganos y genere enfermedad más severa y grave. Entonces, la persona en cuestión sí se infectó. La persona en cuestión pudo haber empezado a tener algunos síntomas leves, mientras su sistema inmune, que es un sistema inmune especializado ahora para atacar al SARS-CoV-2, y a eso, digamos, se le identifica como el sistema inmune adaptativo, que es el que se desarrolló, vamos, con la especificidad
y especialización contra determinado patógeno? Bueno, porque además se quedó esa memoria inmunológica. Actúa entonces ese sistema inmune para detener la progresión de la enfermedad. Entonces, lo que puede evitar que nos volvamos a infectar es el uso adecuado de cubrebocas y el guardar la distancia entre persona y persona. El evitar estar en espacios cerrados en donde se están produciendo aerosoles por hablar, gritar, cantar, etcétera, etcétera. Pero la vacuna entonces ejerce una protección, pero a partir de que vuelve a existir infección. Claro que existen algunos estudios que sugieren que la vacuna protege incluso contra el generarse una nueva infección. Eso definitivamente es difícil de explorar, pero la manera en que se ha explorado es también comparativamente entre grupos en los que ocurrió la infección, comparativamente con quienes no ocurrió la infección y analizando el antecedente de la vacunación. Esto se conoce como estudios de casos y controles. Y se ha encontrado evidentemente una reducción en la frecuencia de infección en quienes estuvieron vacunados, pero también una reducción en la incidencia de enfermedad clínica en quienes se han vacunado. Entonces, cuando hablamos de eficacia tenemos que analizar todos esos detalles. Bueno, en Estados Unidos continúa la confusión entre la mascarilla, el recelo de ya no portarla y otros tantos factores. Acompáñanos a esto. La mascarilla en las calles de Estados Unidos ya no es obligatoria para los vacunados contra la COVID, una nueva directriz que está generando confusión y recelo entre la sociedad. Si bien un gran número de los vacunados han acatado la normativa, especialmente al aire libre, el problema se da en los espacios interiores, donde las empresas y establecimientos tienen que encarar el riesgo potencial de contagio, dado que no todos pueden o quieren exigir prueba de vacunación a sus trabajadores o clientes. A todo ello se suma el componente político que distorsiona la situación, ya que el inicio de la pandemia, con Donald Trump como presidente, que mostró su escepticismo ante su efectividad, la mascarilla se convirtió en un símbolo partidista. Sobre la polémica y la confusión general, el doctor René Sotelo, profesor de la Universidad de California del Sur, considera que más allá de partidismos, lo que hay es fatiga por parte de los ciudadanos. Entonces, bueno, ya la gente está absolutamente cansada del uso de la máscara. Mi preocupación está en que mientras no tengamos el 75-80% de la población vacunada, evidentemente va a ser muy difícil identificar que la gente que esté circulando en la calle es porque está ya vacunada. En Washington, la capital estadounidense, muchas de las cafeterías y restaurantes han modificado sus carteles en las puertas de entrada para subrayar que se seguirá exigiendo el uso de la mascarilla en el interior, pese a la nueva normativa. Los neoyorquinos, por su parte, se han tomado con cautela el levantamiento de la obligación. En la calle, centros comerciales y tiendas de barrio, la mayoría de la gente prefería seguir cubriéndose la boca y la nariz. Llegamos hacia el final de esta emisión de Coronavirus, la pandemia. A usted muchas gracias. Le esperamos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.